Evangelio de Marcos, capítulo 2, Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28, ¿vale? Pues vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bueno, hemos visto hasta aquí una serie de conflictos, ¿no? Es decir, porque lo más importante para alguien, y para nosotros también, es descubrir quién es la persona de Cristo Jesús. ¿Quién es la persona de Jesús de Nazaret? Eso es lo más importante. Lo más importante. Todo cristiano o toda persona interesada en el cristianismo, la gran pregunta y la gran cuestión es: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Cómo ha sido su vida y cómo ha impactado su vida a miles, a millones de personas hasta este momento? ¿Cómo puede impactar la mía? ¿Qué es lo que tiene Jesús de Nazaret que decirme? ¿Qué valor tiene lo que ha hecho? ¿Vale? Ser cristiano tiene que ver con Cristo. Por eso todas aquellas personas que se llaman cristianos, pero no dedican tiempo ni a conocer al Señor, ni a estudiar su palabra, ni a, ¿verdad?, ni a aplicarla, y desconocen la figura de Cristo, su vida, sus hechos, sus dichos, sus obras, pues como que no, ¿verdad? Como que no. Muchas personas dicen que son cristianos, pero no conocen a Cristo, no saben quién es Cristo, no saben lo que ha hecho Él y no saben los efectos duraderos, permanentes y eternos que tiene la vida, la obra, las palabras de Jesús de Nazaret. Entonces lo que estamos en el Evangelio de Marcos intentando descubrir o redescubrir a Cristo, ¿vale? Y entonces hay una serie de conflictos que tienen con los fariseos, que tienen como intención revelarnos quién es Cristo, ¿no? ¿Quién es este que dice que perdona pecados? Por ejemplo, ¿no? ¿Quién es este? Porque solamente pecados solamente los puede perdonar Dios, ¿no? Y verdad, con el día de reposo también hemos visto ahí un conflicto, ¿no? Ahora también en este día de reposo con sus discípulos, ¿no?, que toman de las espigas en el campo y comen de las mismas, ¿no? Entonces vemos este tipo de conflictos, ¿no?, este tipo de incidentes que tienen lugar en el día de reposo. Cuando sana, ¿no?, y cuando veremos cómo sana en el día de reposo, ¿no?, entonces dicen: oye, ¿qué sana en el día de reposo? ¿Cómo Jesús sana en el día de reposo si eso no se puede hacer? Entonces todos esos conflictos tienen como propósito revelarnos la identidad, la personalidad de Cristo, ¿no? Bueno, sabemos que el día de reposo es un día que Dios instituye en el principio, porque en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, vemos cómo Dios instituye este día. El Señor trabajó, creó los cielos y la tierra, y el último día dijo: este es el día de reposo, es el día de descanso. Era un recordatorio de que Él era el Dios no solamente de la salvación, sino de la creación. Dios había creado todas las cosas y al final, después de haberlas creado, descansó, ¿verdad? Y entonces ese día de descanso de Dios, de reposo de Dios, es un día de descanso para el hombre y de reposo para el hombre. Fijaros, es un día que dedicamos al Señor, pero es un día también de reposo físico, porque para aquel que trabaja duro físicamente toda la semana, Dios ha establecido un día de reposo, de no trabajar. Es curioso, ¿no?, porque hay gente que trabaja todos los días de la semana, ¿no? ¿Vale? Pero Dios estableció que eso no debe ser así, que debe haber tiempo de reposo, y un tiempo de reposo no solamente de dejar de trabajar, del cese de toda obra física, sino un día para Él, ¿vale?, de los cristianos para Él. Bueno, cuando los teólogos
filisteos y otros examinaron la ley del sábado, fariseos, observaron que prohibía trabajar, ¿vale? Éxodo 20, 8 y 11, lo hemos leído hoy, Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 y 15, nos habla de que cesará el hombre de hacer cualquier obra, trabajar estaba prohibido, ¿vale? Entonces lo hemos leído en los pasajes de esta mañana. Marcos nos da la impresión de que los fariseos aprovechaban cualquier oportunidad para observar a Jesús y a sus discípulos con el fin de criticarle, de juzgarle, ¿no? ¿Vale? Jesús no puede ser quien dice, no puede ser un rabí, no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque come con los pecadores y con los publicanos, porque se mezcla con gente de lo peor. Jesús no puede ser el Mesías, no puede ser el que las Escrituras nos prometen. ¿Por qué? Porque quebranta el sábado y sana el sábado. Y porque sus discípulos no ayunan como deberían. Y porque sus discípulos comen el sábado. Entonces, tenemos que preguntarnos quién es este personaje. ¿Quién es Jesús para que los fariseos y los religiosos de aquel tiempo choquen constantemente con él? ¿Vale? Y para que le juzguen y le critiquen porque no guarda la ley que le ha sido dada, ¿no? Y como digo, Jesús es especial. Y cuando acaba este pasaje nos dice, yo soy el Señor del sábado. Jesús ha sido quien ha instituido el sábado, el día de reposo, el día de guardar. Pero la pregunta es, ¿qué implicaba trabajar? ¿No? Porque dicen, han cogido las espigas, han paseado por un campo de trigo, tenían hambre, cogieron las espigas para comerlas. Eso, coger las espigas, es trabajar. Y como han trabajado, podemos denunciar a Jesús y a sus discípulos de haber quebrantado la ley y haber quebrantado el sábado. ¿Vale? Entonces lo que vemos es que aquí no había una intención de acercarse a Jesús para aprender del Maestro, ¿o no? O una actitud para descubrir realmente quién era este Jesús, que nos rompía los moldes siempre, ¿no? Nos rompía los esquemas. No, hay una actitud de crítica, hay una actitud de juicio. Esto tiene que ver mucho cuando nos acercamos a alguien y no queremos aprender, ¿no? A veces esto pasa, ¿no? Uno se acerca a alguien y no está dispuesto a aprender y entonces ya va prejuiciado y va con una actitud crítica de juicio, ¿no? No va a escuchar lo que la persona dice, sino va a juzgar a la persona, ¿vale? Ya tiene una serie de ideas preconcebidas y entonces está esperando que esa persona diga algo para ya, claro, no podemos acercarnos así a la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y en vez de venir para escuchar al Señor, para aprender del Señor, con una mente abierta, con un corazón dispuesto, no, vienen para juzgar y para criticar? Están esperando a que digas algo que les suena mal, que les choque, para decirles, en esa iglesia igual predicas un evangelio, predicas un mensaje evangelístico del evangelio maravilloso de la gracia, pero como has dicho, quien no deje a padre y a madre, ¿no? Y se levanta aquí diciendo, ¿ves lo que me ha dicho la iglesia? Que deja a mi padre y a mi madre. Es decir, no, la persona no ha venido a escuchar el mensaje, no ha venido a escuchar qué es lo que significa y qué quiere decir Jesús con esa expresión, que no es dejar a mi padre y a mi madre, sino ponerle a él en primer lugar, ¿vale? Pero como ya uno no viene a escuchar con esa actitud de aprender, ¿verdad? Viene con una actitud crítica de juzgar. Y eso es lo que hacían los fariseos cuando venían a ver a Jesús, y los escribas, venían a apuntar. Y fíjate lo que han hecho, fíjate lo que hace, fíjate lo que dice, ¿no? No preguntándose, qué raro, ¿no? ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús dice eso? ¿No será que él tiene autoridad de verdad para hacer eso? ¿No será que él es el autor de la ley? ¿No será que él es quien dice ser el Mesías? ¿No? ¿No será que si él dice te perdono tus pecados, será que él tiene potestad, autoridad, porque es Dios hecho hombre para perdonar los pecados? No, no. Esa no era la actitud que tenía, ¿vale? ¿Qué se puede hacer o no hacer en el sábado? Bueno, no me he molestado en buscar, que sería muy interesante, no me he molestado en buscar todas las regulaciones de lo que un judío en la actualidad, un judío ortodoxo, ¿vale?, puede hacer y no hacer en el sábado. Y os asombraríais de las cosas que no puede hacer. Ya no os digo trabajar, coger una pala, ¿vale?, o abrir su tienda y vender ese trabajo. Os asombraríais de las cosas más niñas y más
con respeto, absurdas, ¿no? Que un judío no puede hacer en sábado. Cosas pequeñas, ¿vale? Cosas pequeñas. Ya os dije que yo conocí a una persona que tenía vecinos judíos que le decían si le podía ayudar el domingo, y el domingo, fíjate, trabajar era coger la olla y poner en la cocina y encender la cocina y calentarla, y poner los platos y servir. Entonces tenían a alguien que era gentil. Esto no es un juicio, yo respeto las costumbres de las personas, ¿vale? No es un mensaje antijudío, ¿vale? Estamos hablando de la cultura, ¿vale? Entonces, esta persona gentil la llamaban, le pagaban el domingo y venía, le ponía la olla que ya estaba preparada a calentar, le ponía los platos, le servía la comida, le recogía, le daba. La familia no hacía nada el domingo, porque no podía trabajar, porque coger la olla y ponerla en la cocina y encender el fuego era trabajar, y poner los platos era trabajar, ¿no? Entonces, para estos fariseos, que los discípulos de Jesús pasasen por el campo de trigo y cogiesen las espigas, era como segar. Fijaros, segar. Pues no hay diferencia entre coger 4 espigas, ¿no? 4 mazorcas y segar un campo, ¿no? Pues hay mucha diferencia, ¿vale? Pero eran muy escrupulosos en el tema de guardar el sábado, ¿no? Bueno, Jesús podría replicarle, responderle diciendo: hombre, no seáis tan quisquillosos, ¿no? No seáis tan minuciosos, ¿no? Pero podría haber dicho: mira, le da igual, ¿sabes? Le da igual la ley. Entonces Jesús no responde así. Y Jesús usa, para responderles, un ejemplo del Antiguo Testamento muy curioso, ¿no? En 1 de Samuel, capítulo 21, versículos del 1 al 6, dice, y le dice: ¿no ha entrado David también en la casa de Dios y comido el pan que solo debía comer el sacerdote? Y no solamente lo comió él, sino que también de los panes de la proposición le dio a los que venían con él, y estaba prohibido eso. No lo hizo David. Con lo cual le hace una pregunta en el Antiguo Testamento que les deja un poco, ¿no? Dice: claro, fíjate, David hizo eso con los panes de la proposición, que no podían, y eso estaba escrito en la Biblia, en 1 de Samuel, como lo digo, capítulo 21, ¿no? Bueno, no voy a entrar en el pasaje, porque el pasaje realmente pues tiene este pasaje del Antiguo Testamento, porque nos habla de los días de Abiatar, pero en cambio el sacerdote era Ahimelech, ¿vale? Y ahí hay una serie de cosas. David va al tabernáculo que está en Nob, y en ese tabernáculo ya no es la casa de Dios, porque el arca ya no está allí, ni los sacerdotes que están allí son sacerdotes que habían sido elegidos, habían sido escogidos de forma como Dios quería, ¿no? ¿Vale? Entonces, es un pasaje del Antiguo Testamento para mí un poco interesante en ese sentido, ¿vale? Porque está claro lo que Jesús quiere decir, que David recibió de los panes de la proposición y se los dio, que estaba prohibido, a los que venían, comió él y se los dio a los que venían con él. Pero el pasaje es interesante para meditar más profundamente, porque se nos habla de Abiatar, pero el sacerdote es Ahimelech le mata a un agente de Saúl. Cuando David va ahí, está siendo perseguido por Saúl, ¿vale? Está siendo perseguido por Saúl, tienen hambre y entran allí. Pero ya el tabernáculo no está el tabernáculo, el arca no está allí, y los sacerdotes, que son sacerdotes después de Ahimelech, son postizos, ¿vale? Son puestos por Saúl. Entonces, estamos hablando del Antiguo Testamento de una situación interesante, porque si la comparásemos con el Nuevo Testamento, con los tiempos de Jesús, también hay paralelismos, ¿vale? Los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, los saduceos y los fariseos que se sucedían, no eran sacerdotes puestos por Dios, eran sacerdotes nombrados por los romanos. Por lo tanto, el sacerdocio de Israel era falso, ¿vale? En los tiempos de Jesús. Esos hombres que juzgaron a Jesús, esos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, eran falsos, eran puestos a dedo por los romanos, ¿vale? Y el templo, aunque pensemos en el templo como la casa de Dios, no lo era tampoco, como no lo era el tabernáculo. ¿Por qué? Porque el templo era el templo que construyó Herodes. Y Herodes era un rey, digamos, hereje, ¿vale? Entonces no sabemos hasta qué punto Dios consideraba eso como su casa, ¿vale? Es curioso que en Mateo 23:38 Jesús le dice a los fariseos: vuestra casa se quedará desierta. No la casa de mi Padre, no la casa de Dios. Es curioso, ¿vale? Entonces son apuntes, ¿no? Este pasaje del Antiguo Testamento es interesante. Evidentemente la lección es fácil, ¿no?
David come de unos panes que no podía comer, los panes de la proposición, que solo podían comer los sacerdotes, y le da los suyos, porque hay una necesidad, ¿vale? Y Jesús está diciendo, mis discípulos comen de las espigas, en día de reposo, ¿vale? Que no podrían, pero lo hacen también. Y la comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo es falso sacerdocio y una casa de Dios que no está en casa de Dios porque la presencia de Dios no está allí. Y los tiempos de Jesús, falso sacerdocio y un templo que ponemos entre comillas que fuese casa de Dios. Cuando Jesús dice vuestra casa, si lo leéis en Mateo 23:38, le habla de vuestra casa, no la casa de mi Padre, no la casa de Dios, sino vuestra casa, la que tanto veneráis, ¿no? Donde la presencia de Dios dejamos entre comillas que estuviese o no estuviese allí. Al final Jesús acaba con algo, diciéndonos algo que es importante, ¿no? Que el sábado, el día de reposo, fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo, ¿no? Que fue dado al hombre para satisfacer sus necesidades y para traerle una bendición especial, no para restringir su vida y reducirlo a un robot que cumple con las reglas, ¿vale? Los fariseos, todo eran reglas, todo eran cargas, ¿verdad? El día de reposo lo habían regulado en todos los mínimos detalles, como hacen hoy los judíos. No se pueden hacer un montón de cosas, es una carga. Ese día no es un día de reposo, no es un día de gozo, no es un día de alegría, sino es una carga pesada, como la ley. El Evangelio viene a traer libertad, viene a traer la libertad de congregarse el domingo venir a la iglesia no es una carga. Y otra vez el domingo, otra vez, venga, escuchamos el sermón otra vez, y a la iglesia otra vez. Hermano, venir a la iglesia no es una carga, no es una carga. Es parte de lo que el Señor ha establecido para encontrar reposo, porque mira, para el cristiano el reposo no es solamente esta tarde irse a la playa, que si vas, estupendo, ¿vale? Yo no soy, hay otras personas que dirían, no, el domingo no vayas a la playa, quédate en tu casa, reflexiona con la Biblia, enseñar a tus hijos, ¿vale? Gente más estricta, ¿no? Yo digo, el día de reposo es el día para nosotros, para nuestras necesidades, para descansar, para estar con la familia, para disfrutar con los nuestros, ¿no? Para tener al Señor presente, porque este es un día que el Señor nos ha dado especial. Pero también uno donde encuentra reposo. Para el alma, el verdadero reposo del cristiano no está en la playa, no está en el monte, y nos vamos al monte, a la playa, hacemos un picnic, vamos al río, y hacemos lo que queráis, hacemos una barbacoa, y también allí tenemos un tiempo de alegría, con la familia, de comunión, con los hermanos, maravilloso, ¿no? ¿Vale? Pero no nos olvidemos, el verdadero reposo del cristiano, ¿dónde está? En los brazos, recostado, ¿verdad? En el pecho, sobre el pecho del Salvador. Allí donde iba Juan a recostarse, allí donde el Señor le cogía como el más joven y se recostaba, allí encontraba Juan reposo. ¿Dónde encuentra el cristiano reposo? En los brazos del Señor, entre sus brazos. Si quieres descansar, si quieres reposar de verdad tu alma, ¿dónde vas a encontrar ese reposo? Mucha gente dice las vacaciones. Claro que sí, hay que tener vacaciones, sin duda. No estoy diciendo que nada de eso, ¿entendéis? No estoy en contra de los picnics, no estoy en contra de que no vayamos al río, yo lo hago, ¿sabéis? Ni a la playa. Pero hay que recordar que el verdadero reposo del cristiano no está ahí. No seamos como el mundo, ¿eh? Dice, ¿cuánto me hace falta las vacaciones? O hacer esto, hacer lo otro, porque ya todo el año agobiado. No, hombre, el cristiano no puede decir eso. El cristiano tiene que encontrar reposo cada día y especialmente el séptimo día en los brazos del Señor. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Sabéis cómo acaba la gente en las vacaciones? Estresada, pensando en la vuelta. Dice otra vez, bueno, el cristiano tenemos que vivir de una forma diferente. Nuestro reposo es el Señor. Claro que tenemos que ir de vacaciones, claro que está bien todas esas cosas, pero no nos olvidemos, el verdadero reposo es en el Señor. El Señor es el Señor del reposo. Bueno, vemos en este pasaje, ¿verdad? En este pasaje cómo se nos habla del reposo. Y vamos a ver en el pasaje del domingo que viene, del capítulo 3, como en ese mismo día de reposo el Señor se atreve a sanar la mano de un hombre que tiene su mano seca, ¿vale? ¿Por qué?
Porque el día del Señor ha sido hecho para el hombre. Y si ese hombre tiene una mano seca, ¿qué mejor cosa puede hacer el Señor que sanarle? ¿Verdad? Y por eso el Señor nos invita a reposar en Él, ¿no? Es un día, el día de reposo, el domingo, para hacer el bien también. Es un día para congregarnos, es un día para escuchar la palabra de Dios, es un día para hacer también el bien. Por eso, si alguien el domingo te pidiese con una gran necesidad, ayúdame, también podrías hacerlo. Y deberías hacerlo. Es un día para el hombre, para hacer bien, para hacer buenas obras, ¿verdad? Hay algo más profundo que lo que Jesús ha hecho para nosotros, ¿no? Darnos reposo. Sin hallar el reposo, Jesús no halló donde recostar su cabeza. Nos dice que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Jesús, mientras vivió, no tuvo reposo. Esos 3 años de ministerio no tenía reposo. Le vemos que no tenía que, ¿por qué tenía que huir de las multitudes? Y tenía que irse por la mañana a orar temprano para fortalecerse. Jesús no tuvo reposo. Jesús no tuvo descanso. La multitud y el trabajo le agobiaba las 24 horas del día. Allí donde estuviera le seguían. Siempre tenía que sanar a alguien, siempre tenía que hablar o predicar. Vivió esos 3 años sin reposo, para que tú y yo hallemos reposo. Él también terminó su obra como la del Padre y la suya misma de crear, y el último día descansó, ¿verdad? Y el Señor en la cruz, en la tumba, y al tercer día realmente acabó su obra. Y en esa obra de Cristo podemos encontrar nosotros reposo. Jesús demostró maravillosamente que solo Él es capaz de dar la gracia que necesitamos, ¿verdad?, para obedecer los mandamientos de Dios. Mira, para muchas personas la iglesia es una carga. A mí me sorprende que para los cristianos sea una carga leer la palabra, orar, venir a la iglesia, obedecer al Señor. Porque no es así. Porque el Señor nos ha capacitado para obedecer sus mandamientos con gozo, ¿vale? No es una carga, no es una ley que nos pesa, es una bendición, ¿verdad? Podríamos decir, hay iglesias, os lo digo, que si no vienes 2 domingos a la iglesia, te llaman y te llaman bien la atención. Entonces tienes dos opciones, o sujetarte a la autoridad de la iglesia o irte. Hay iglesias, sabéis vosotros, hay iglesias que a la gente le piden la nómina. Es así. Y le dicen, oiga, usted tiene una responsabilidad con el Señor, ¿cuánto gana usted? El diezmo. Y si no quieres estar allí, te vas a otro lado, pero la gente que está allí lo hace. Y os puedo asegurar que hay iglesias muy grandes haciendo esas cosas, ¿no? Vale, hay iglesias que dicen, no, las señoras, falda hasta el tobillo. Si usted no viene con falda hasta el tobillo, usted aquí no puede estar. Y la gente se sujeta a la autoridad de esa iglesia y se quedan allí. Hay iglesias con un montón de normas de hombres, ¿vale? Pero os podéis asombrar de cuánta gente obedece a esas autoridades puestas ahí por Dios, o no, no lo sé, no voy a entrar ahí. Y cuántas iglesias hay de tanta gente, ¿no? Para mí lo que me asombra, a mí como pastor, lo que me asombra, ¿vale?, es, teniendo un ministerio y una iglesia que no enfatizamos todas esas cosas, ¿vale?, que no se le dice a usted, ¿y usted cuánto da? ¿Y usted cómo no viene? ¿Y usted cómo no hace esto? Nosotros no somos así en esta iglesia, hay libertad. No creemos en el legalismo, somos una iglesia que estamos esperando a que lo que hacemos lo mueva el Espíritu Santo, no somos fariseos, ¿vale? Pero a mí lo que me asombra es que por una parte haya tanta gente dispuesta a hacer eso y lo haga, y cuando enfatizan la libertad, a veces no entendamos la libertad. ¿Entendéis? Tenemos responsabilidades. Leía, ¿quién decía eso? Escuchaba al presidente de Estados Unidos, a Biden, esta semana, así de rebote en la televisión, ¿no? Y entonces decía, lo que no nos damos cuenta, los Estados Unidos, ¿no?, que hablan de libertad, dice, hay libertad, pero la libertad conlleva ¿qué? La responsabilidad. Tú no eres libre para hacer todo lo que tú quieras, cuando tú quieras y como quieras, ¿no? Porque tu libertad se acaba cuando empieza la de tu prójimo. Y en la iglesia tu libertad está relacionada a la de los demás. ¿Entendéis? Entonces, libertad sí, tenemos responsabilidades con el Señor.
El Señor, allí donde está el Espíritu de Dios hay libertad, sí, pero hay responsabilidad, ¿vale? Hay responsabilidad. Para los fariseos no hay libertad, solo es responsabilidad. Tienes que hacer esto, esto y esto. Y nosotros decimos, no, hay libertad, pero hay responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que el Espíritu Santo pues producirla en nosotros, ¿vale? Para ellos el sábado, para los fariseos, era un reglamento, era lo primero. Lo importante es la ley, lo importante es cumplir, lo importante es hacer. Y nosotros decimos, no, lo importante son las personas, ¿vale? Hay principios en la Escritura, ¿no? Como decía antes, hay que dar, sí. ¿Debería diezmar? Tú sabrás. Si me preguntas a mí, yo digo, yo creo que sí. Ahora, como lo importante es la persona, tenemos que decir, ¿cuál es la situación de esta persona? ¿Puede esta persona hacer esto? Y hay una persona que no viene. ¿Por qué? Porque está trabajando, está agobiada, no tiene otra opción. Pues claro, pues entonces la ley aquí no la aplicamos, ¿entendéis? En la iglesia lo importante somos las personas. Y para los fariseos lo importante era la ley, las normas, las reglas. Y nosotros decimos, reglas y normas sí, pero lo importante son las personas, ¿entendéis? Aquí lo importante son las personas, ¿vale? Somos nosotros, somos la iglesia. Para ellos el sábado, sus reglamentos eran lo primero, y los hombres serían obligados a cumplirlo sin importar las consecuencias. Igual había alguien que tenía su animal o lo que fuese, ¿no? Y necesitaba ayuda, o alguien enfermo y decía, no, hoy no puedo que es el sábado, ¿eh? ¿Cómo voy yo a ir a ayudarte? Primero es el Señor. Digo, no, porque el sábado, el día de guardar, se ha hecho para los hombres, y como las personas son el primero, puedo decir, Señor, tú sabes que tengo que ayudar a una persona y esto es importante, ¿vale? Así con la iglesia. ¿A cuántas personas les gustan las normas? Y creo que muchos de nosotros igual funcionaríamos mejor si tuviésemos todas las normas, todo lo que hay que hacer, ¿no? Como en el ejército. Pero la iglesia es libertad. Y no vale de nada que cumplamos las normas si no lo hacemos con el espíritu correcto, ¿entendéis? El espíritu correcto. Lo importante es tener un espíritu, tener una motivación, tener una actitud correcta. En Juan capítulo 5, versículo 18 se nos habla de este quebrantamiento del sábado, ¿no? Y este quebrantamiento del sábado, fijaros, en este momento aquí, ¿por qué este pasaje importante? Porque si fuésemos a Juan capítulo 5, versículo 18, vamos a ver que ya los fariseos y los escribas ya han aguantado a Jesús, le han aguantado a Jesús decir que podía perdonar los pecados, ¿no? Que podía hacer otras cosas, ¿no? Pero ahora que en este momento, a lo cual les estaba fatal, pero en este pasaje, y con este ayuno, con este quebrantamiento del sábado, le promete quitar la vida. A partir de aquí, los fariseos y los escribas ya no van a tomar nota, van a buscar la oportunidad, va a tardar tiempo, claro, pero para matarle. Si vais a Juan capítulo 18, ahí se conjuran, se juramentan los fariseos en quitar la vida del Señor. Ese quebrantamiento del sábado es el trabajar, es que hagan sus discípulos quebranten el sábado, y el Señor también lo que va a hacer, entre otras cosas, pero esta es una de las más importantes, que los fariseos busquen ya la muerte del Señor. Ya no quieren saber nada más de Jesús. Lo que quieren es seguir anotando faltas, ¿no? Y ya buscar la oportunidad para quitarle su vida. Hoy en día los cristianos sabemos que el séptimo día es el día del Señor, el día que resucitó, y lo viejo, el sábado judío, ha dado lugar a lo nuevo, y fue en el primer día de la semana en el que el Señor resucitó, ¿no? ¿Qué podemos aprender de estos pasajes, ¿no? ¿Qué podemos aprender de este pasaje, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Guardamos el sábado como deberíamos? Entendemos que el sábado fue hecho para nosotros, digo, el domingo, digamos, el primer día de la semana, el séptimo día fue hecho para nosotros. Es una carga para nosotros venir a la iglesia. Entendemos que es importante para nosotros. Reconocemos que el reposo del Señor, ese día de reposo está en el Señor, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros, porque el quebrantamiento de este sábado
de los discípulos va a provocar inexorablemente la muerte del Señor. Esto es ya la gota que colma el vaso, ¿vale? Pues que el Señor nos ayude a disfrutar el domingo. La pregunta para ti: ¿disfrutáis los domingos? ¿Disfrutáis el tiempo escuchando la palabra? ¿Es una carga? ¿Es pesado? Yo les voy a decir algo más. Hermano, si no lo disfrutas, a veces hay más predicaciones más largas, predicaciones más cortas, predicaciones más interesantes, predicaciones menos interesantes, predicaciones más apasionadas y otras pues que ya sabes lo que ha dicho el pastor, ya lo conocías. Pero hermano, si tú no lo disfrutas, no es problema ni del predicador, ni de la duración, es tuyo y es mío, ¿vale? Porque deberíamos venir a la iglesia el domingo para reposar en el Señor. Deberíamos venir para encontrar descanso, para irme para casa y diciendo: fíjate, Jesús de Nazaret, que me buscaban, que me criticaban, es mi reposo, es el Señor del reposo. Qué bonito es esto, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor. ¿De qué? De todo. Incluso ¿de qué? Del día de reposo. Por eso sus discípulos pueden tomar de las espigas y comer. Y por eso Él puede incluso quebrantar el día de reposo, ¿vale? Porque Él es el Señor del reposo. Ve a reposar donde quieras, pero no vas a hallar verdadero reposo para tu alma sino en los brazos del Salvador. Fijaros la gente que nos rodea. No hay descanso. No hay descanso. Nunca hay descanso. Siempre es un afán, correr, acumular para aquí este problema, el otro. Mira que te cuento, mira que te digo, mira que no sé qué. No hay descanso. Si tú y yo estamos así, tenemos un problema también. Porque el Señor nos dice: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro reposo. Nuestro reposo. Vamos a dejar aquí, que el Señor os bendiga, que el Señor nos ayude a reposar, todos nosotros, ¿vale? A reposar en Él, a descansar en Él. Él es nuestro día de reposo. Un día reposaremos definitivamente, porque ahora también tenemos que confesar este domingo que a veces también nosotros estamos ahí, no siempre, ¿no? Pero nos encontramos cargados, nos encontramos corriendo, nos encontramos con dificultades. Bueno, nos espera un día el reposo completo, que será el día en que estemos en su presencia. Ahí ya no habrá más correr, ahí ya no habrá más afán, allí ya no habrá más ansiedad, allí ya no habrá más preocupación. Allí tendremos el reposo perfecto, completo y eterno. Pero ahora aquí también, aquí tenemos que aprender a descansar, ¿vale? A descansar en el Señor. Venid a mí, vayamos al Señor, ¿verdad? No solamente el domingo, venid el domingo, hermanos, disfrutar del Señor, disfrutemos juntos, pero todos los días, como el Señor es el Dios del reposo, el Dios del día de reposo, también todos los días podemos descansar. Que el Señor nos ayude a descansar, que cuesta tanto, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo, que todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén.